En este video veremos 5 ideas para saber si una fuente conmutada está en buenas condiciones. Con estas 5 ideas o 5 pruebas que vas a hacer, descartas por completo el buen funcionamiento o mal funcionamiento de una fuente. Cualquiera de los dos casos vas a poder tener ahí una respuesta sin ninguna duda. Para ello vamos a hacer unas pruebas en esta fuente. Veamos, es una fuente de un televisor LED y voy a enfocar la cámara directamente a esta fuente. Así que veamos. Aquí tenemos ya de forma más visible nuestra fuente para que ustedes puedan ver claramente qué es lo que vamos a comprobar. Así que voy a conectarlo a la red eléctrica, pero antes de iniciar quiero decirles que estas pruebas les va a servir a las personas que se dedican a la reparación de fuentes conmutadas o los amigos que están pues iniciándose y que ya tienen los conocimientos básicos. Si tú desconoces de cómo se trabaja en electrónica o no tienes los conocimientos básicos, no te atrevas a trabajar esta fuente, porque aquí se trabaja con voltajes de alterna de 110 voltios y en caso pues 220 voltios para otros países, que siempre ahí, ¿verdad?, me comentan los amigos que trabajan con 220 voltios. Así que, y si vas a hacer un comentario que esto es un peligro, desde ya te digo, es porque tú no tienes conocimientos de electrónica y no te atrevas a intentar reparar estas tarjetas, porque lógicamente para ti que desconoces un tema delicado como estos, sí es un riesgo. Así que iniciamos. Lo voy a conectar a la red eléctrica y vamos a hacer las pruebas. En este momento ya está energizada la fuente, ya la tenemos conectada y la primera comprobación que vamos a hacer es esta. Vamos a comprobar la entrada de alterna. Veamos. Cuando nosotros conectamos las puntas del tester en la entrada de alterna, podemos visualizar que nos indica 119 voltios. Ese es como primer punto. Yo en este caso he soldado la fuente a través de una extensión, pero pues en su caso original estas traen un conector, ¿verdad? Y muchas veces puede ser que inclusive el cable de alimentación vaya a estar generando algún falso contacto y es por ello que no tengamos alimentación de alterna. Esto sería como en primer punto. Vamos con la número 2, la salida DC. ¿A qué me refiero con esto? La salida DC en el número 2 va a ser después del puente rectificador. Por lo tanto, siempre vamos a estar trabajando en esta segunda prueba en la etapa de primario y es en este capacitor que tenemos aquí, el más grande. Aquí es donde llegan los dos conectores de los pines de salida del puente rectificador. En este caso, veamos, esta fuente de 68 microfaradios, el capacitor 450 voltios. Así que vamos a tomar lectura en los dos pines del capacitor y ahí tendremos la idea número 2 para saber si nuestra fuente está funcionando. Así que veamos, estos dos son los pines. Vamos a comprobar, pero en este caso teniendo el tester en alterna no me va a dar lectura. Lo vamos a pasar a este voltaje continuo y ahora sí vamos a comprobar. Veamos. Tenemos 163 voltios. Aquí hay una polaridad, pues positivo y negativo. Veamos, cuando conectamos de manera correcta, ahí tenemos el indicativo en el tester. Este sería el número 2. Ahora bien, aquí he anotado la número 3, que sería comprobación de la oscilación en esta fuente. Me dirán cómo vamos a comprobar la oscilación. Pues en este caso les diré que con nuestro tester no va a ser posible. Entonces acudimos a una herramienta casera para hacerlo. Y la herramienta que vamos a utilizar va a ser esta. Veamos, un foco de microondas en serie con un capacitor no polarizado
225K 250 voltios. Es decir, este capacitor es de 2.2 microfaradios, igual a 2.000.000 picofaradios. Así que veamos, lo vamos a poner ahí. Vamos a ubicar los puntos importantes de nuestra fuente y para ello pues vamos a comprobar en la salida del transistor MOSFET de potencia. Aquí tenemos el foco, lo vamos a ubicar bien ahí para que se vea. Y vamos a comprobar en uno de los pines de alimentación negativa del capacitor. En este caso pues es este pin de aquí. Este tiene la alimentación negativa. Vamos a tomar por aquí el punto de lectura y con la otra punta vamos a conectar en la salida del transistor de potencia. En este caso pues sería el pin drenador del MOSFET. Y como podemos ver, nuestro foco se logra iluminar. Vamos a conectar una vez más, veamos. Vamos a probar la salida. Ahí tenemos el brillo del foco. Eso nos indica que aquí tenemos un voltaje alterno a alta frecuencia. Si el foco no se nos iluminara es porque no hay oscilación. Y me dirán qué función cumple el capacitor no polarizado. Pues les diré, este capacitor, la función de él es limitar el paso de picos positivos o negativos de algún voltaje, ¿verdad? Que nos vaya a generar una lectura errónea. Ya que si aquí no colocáramos este capacitor, nuestro foco encendería conectando de cualquier manera, inclusive conectándolo en el filtro primario de la fuente. Pero en este caso, si tenemos este capacitor, solo van a pasar voltajes alternos. Es como si comprobáramos la entrada de alterna. Veamos, por aquí tenemos los conectores. Vamos a comprobar aquí y aquí. Y pueden ver ahí que está encendiendo el foco. Eso significa que sí nos está comprobando la alimentación de alterna. Ahora me dirán, comprobemos el capacitor para ver si da la misma iluminación. Pues veámoslo. Aquí tenemos los dos pines del capacitor. Veamos, el foco no se enciende. Eso debido a que aquí tenemos un voltaje rectificado en el capacitor. Así sean 160 voltios, no va a ser posible comprobarlo. Muy bien. Una vez que hemos comprobado la oscilación, vamos a comprobar la referencia de TL431. En la idea número 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien. Vamos a mover el foco. Y ahora sí, vamos a ubicar en este caso TL431. Voy a desconectar la fuente porque se lo voy a acercar para que ustedes puedan ver dónde es que se ubica ese componente. En todo caso, algunas veces viene en forma de chip, pero en algunas veces viene en modo tipo transistor, pero es un circuito integrado, el cual es un Zener ajustable. En el caso de esta fuente, observando aquí en la parte de los componentes superficiales, no logro encontrar un TL431 tipo transistor, que la figura es parecida a un transistor, no me vayan a malinterpretar. Pero bien, al no encontrarlo aquí, lo vamos a buscar en la parte del impreso. Entonces nos vamos a ubicar especialmente por donde tengamos el optoacoplador, ya que ahí va a ser un punto bastante importante a poderlo localizar, dado el caso que en algunas fuentes vienen muchos transistores tipo chip. Veamos, aquí tenemos uno, ahí se puede ver. Por aquí hay otro, veamos, aquí tenemos otro. Está en este punto de aquí, se los voy a señalar. Sería este, veamos, aquí hay uno, aquí tenemos otro, y pues ahí nos puede generar ciertas dudas, ¿verdad? De cuál de todos esos es. Por aquí podemos ver que hay otro, veamos, en este punto, está otro aquí. Pero bien, si nosotros nos ubicamos, que buscamos la referencia del optoacoplador, podemos ver que el que está más cercano al optoacoplador sería este. Una vez que lo hemos ubicado, pues teniéndolo de este modo,
Este pin sería la referencia, este pin de aquí el ánodo y este sería el cátodo, el cual hace el ajuste de voltaje para el optoacoplador. Entonces, una vez ubicados estos pines, pues fácilmente vamos a comprobarlo. Lo voy a conectar nuevamente a la red eléctrica. Una vez que ya los tenemos ahí posicionados, conectamos la punta de negativo en cualquier parte de tierra, claro, de la etapa secundaria. Y ahora ubicamos el pin referencia de nuestro TL431 y ahí podemos ver un voltaje de 1.2 voltios. Ese voltaje va a variar entre 1.2 voltios, 1.3, 1.4, un promedio aproximado límite de 2.2 voltios puede ser como el punto extremo, ya que a través de ellos se hacen los ajustes ya sea por voltaje negativo o positivo para que la fuente nos entregue en la salida diferentes voltajes según sea ajustado a través del divisor resistivo, el cual pues ya hemos enseñado en otro video. Así que ahí pudimos comprobar que sí teníamos el voltaje de referencia para TL431. Muy bien, y si seguimos aquí, pues la idea número 5 tenemos anotado aquí las salidas rectificadas. En el caso de esta fuente, pues podemos ver aquí sus conectores. Aquí están identificados qué tipo de funciones cumplen. Podemos identificarlas en esta parte, veamos. Aquí están y también tiene las indicaciones aquí de cómo vienen conectadas. Pero la mayoría de las fuentes de los televisores sí o sí necesitan ser activadas. Por lo tanto, esa activación lo genera la tarjeta de control o tarjeta de video, la cual da una señal de voltaje de unos 2.2 voltios, 3 voltios, según sea el caso, para poner a oscilar la fuente y que todos los voltajes de la etapa secundaria funcionen, tanto los voltajes para el driver LED como también los voltajes de trabajo para lo que son los amplificadores del televisor, las funciones ahí para los reguladores de voltaje. En fin, esa de voltaje la mayoría de veces la vamos a encontrar en 12 voltios. Pero en este caso esta fuente pues nos indica que trae un voltaje de standby. Veamos, aquí nos está indicando que tiene power on en el pin de este lado de la fuente. Así que vamos a comprobar si está presente ese voltaje. Nos posicionamos en el negativo como lo hicimos hace un momento, veamos, con la punta de negativo, y ahora comprobamos este pin de aquí. Y como podemos ver ahí tenemos el voltaje de 3.4. También nos indica que tenemos otros voltajes en los otros conectores como los 12 voltios, 24 voltios, pero aquí podemos observar que comprobando no están disponibles. Eso se debe a que no hemos activado nuestra fuente. Aquí podemos ver el indicativo que este pin que tenemos aquí, al conectarlo con una resistencia de unos 500 ohmios hacia los 3.2 voltios que tenemos, activamos los voltajes de 12 voltios, 24 voltios. Ya para activar la etapa de oscilación para los LED, pues ahí ya sería activar este otro pin que tenemos aquí, el cual siempre viene identificado como DR on, ¿ok? Muchas veces va a tener una D, una R, una B, va a decir driver, pues, ¿verdad? Lo que sería lo de los LED. Así que si te ha gustado el video, no olvides dejar un buen like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.